Bueno, básicamente lo que vamos a hablar en la presentación de hoy es todo lo que tiene que ver con el segundo objeto de aprendizaje, que se relaciona con, digamos, con el aspecto de la información, y entre ellos vamos a mirar todo lo que tiene que ver entonces con los sistemas de información como un componente esencial para el desarrollo de la organización. Cuando nosotros estamos hablando de los sistemas de información como un componente fundamental para el desarrollo de la organización, tenemos que hacer una revisión, digamos, general de todo lo que es la composición de los sistemas de información como tal. Cuando nosotros eh, hablamos de ese asunto de hace 8 días de la gestión del cambio, tenemos que tener presente que esa gestión del cambio también tiene relación o tiene un enfoque, digamos, con la gestión de la información como un componente fundamental para el desarrollo, digamos, como de esa transformación organizacional, ¿cierto? Eh, Porque hay que hablar de la gestión del cambio como un aspecto fundamental. Anteriormente, nosotros podríamos haber escuchado en algún momento que nosotros pasamos por la era de la economía agropecuaria, que pasamos por la era del desarrollo tecnológico, que hemos pasado por la era de la información, que hemos pasado por la era del conocimiento, etcétera, etcétera, pero que lo que sí tenemos que tener nosotros presente es que la generación nuestra tiene que tener en cuenta que estamos, digamos, como en unos retos bastante importantes, y es poder comprender cómo la era de la información y la era del conocimiento, que son dos objetos de aprendizaje que vamos a ver posteriormente, nos van o nos van a permitir que nosotros lo podamos aplicar a partir de un desarrollo o de una herramienta como es las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué significa entonces ese asunto? Que nosotros tenemos que ver las tecnologías de la información y la comunicación como un aliado estratégico al interior de la organización para poder lograr que nosotros podamos visualizar de alguna u otra manera la información, y que de esa información nosotros la podamos, digamos, como volver mucho más sustancial o mucho más importante como fundamento para la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Es decir, las organizaciones hoy en día se podría decir que logran tomar las decisiones es a partir de contar con una información que es realmente importante. Ninguna organización puede tomar decisiones si no tiene información como tal. Y por lo tanto, tenemos que lograr comprender de que en las organizaciones del siglo XXI, la información se ha convertido, digamos, como en ese instrumento o en ese factor esencial para el desarrollo, obviamente, de una organización que cada vez tiene que estar, digamos, como respondiendo a un sistema de competitividad. Y cuando digo a un sistema de competitividad, es porque las empresas siempre hoy en día están enfocadas a cumplir con un componente, por ejemplo, de globalización, de dar respuesta a un mercado cada vez más exigente, de unos clientes que, digamos, que constantemente están pidiendo más y mejores servicios, etcétera, etcétera. Recordando un poco lo que ustedes vieron en fundamentos administrativos, cuando les hablaban de la organización como un sistema, que fue la teoría propuesta por von Bertalanffy. Recordemos que Bertalanffy lo que proponía o lo que propuso realmente desde su aspecto teórico era que nosotros tendríamos que ver todas las organizaciones como un todo, es decir, como un verdadero sistema que presenta o que tiene que estar en un constante movimiento o en una constante dinámica de transformaciones. Es por eso que, recordando un poco lo que hablamos hace 8 días, nosotros estábamos hablando de lo que era la gestión del cambio y la relevancia que tiene
para las organizaciones tener que enfrentarse a esos procesos de gestión de cambio como tal para poder responder de alguna u otra manera a cada una de esas exigencias, como les decía ahora, dentro de ese componente fundamental para el desarrollo de la organización, ¿cierto? Se ha dicho muchas veces, como se los dije anteriormente, se dice que nosotros hemos pasado por la era de la información, ¿cierto? Y que ahora inclusive se dice que estamos en la era del conocimiento. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estas dos implicaciones o estos dos elementos juegan un papel fundamental para el desarrollo de las organizaciones de hoy en día. ¿Por qué hablamos de esos dos elementos como parte fundamental? Porque nosotros sabemos que para poder tomar decisiones al interior de la organización, la base fundamental para que se pueda tomar una muy buena decisión tiene que ser a partir de contar con con una información que sea relevante, que sea, digamos, que nos permita tener seguridad de ella, que sea confiable, que sea clara, etcétera, etcétera. Y que en la medida que se va generando o se va teniendo claridad en ese tipo de información o en ese proceso de información, se puede generar o se puede ir desarrollando lo que nosotros conocemos como un proceso o como lo que es el proceso de la gestión del conocimiento, ¿cierto? Y que la gestión del conocimiento y lo que es la gestión de la información va a buscar o va a permitir que obviamente las organizaciones vayan a ir teniendo, digamos, como más evolución y más desarrollo a partir, sigo insistiendo, de pertenecer cada vez en un mercado mucho más competitivo y donde obviamente la globalización es el factor fundamental para que las organizaciones puedan responder a esas necesidades que está teniendo el mercado. Es decir, conocimiento de la información de necesidades del mercado para nosotros poder ir ofreciendo, digamos, como aquellos elementos que son fundamentales o que se requieren para poder entregarles y esas necesidades que ellos están teniendo, ¿cierto? Todo este tipo de cosas han estado centrados en qué? En un desarrollo tecnológico. La tecnología, nosotros en la organización la tenemos que ver es más como un factor o como un componente de apoyo y no como el enemigo que va, digamos, como de alguna u otra manera, nos lo han querido vender cuando inclusive, ahorita que vamos a mirar un poco, como la revolución industrial siempre se visualizó o siempre nos la mostraron como que si fuera el enemigo número uno de lo que es el desarrollo organizacional. Y eso nunca ha sido del todo cierto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tecnología lo que ha permitido de alguna otra manera es ha permitido que el hombre pueda tener una evolución creativa en su proceso de creatividad, donde obviamente va a ir gestando o va a ir aplicando, digamos de alguna otra manera, nuevos conocimientos, hay un mayor desarrollo tecnológico a todos los procesos que se están generando al interior de las organizaciones y que obviamente ese desarrollo tecnológico al que nosotros tanto le tenemos, digamos, como escozor o que muchas organizaciones le han temido o que le han tenido, digamos, como ese miedo, es lo que ha generado de alguna u otra manera calidad de vida, no solamente una calidad de vida laboral, porque ha optimizado los procesos al interior de las organizaciones, sino también una mejor calidad de vida porque lo que ha hecho es que ha subsanado una gran cantidad de problemas, dificultades que se puede presentar dentro de las sociedades, ¿cierto? Yo ahorita les decía que nosotros hemos pasado por por algunas eras o por algunas épocas. Ahora, digamos que la primera época o la primera fase por la que se pasó fue por la revolución agrícola, donde sabíamos y teníamos pleno conocimiento o plena claridad de que, digamos, como que el aspecto de la agricultura era el elemento más importante que se podía tener antes inclusive de la era industrial, ¿cierto?
y donde obviamente la mano de obra agrícola se había convertido en ese factor esencial y fundamental para el desarrollo, digamos, como de las sociedades. Y era un desarrollo, digamos, que luego fue una época o segunda revolución industrial, donde la revolución industrial básicamente siempre nos mostró algunos aspectos bastante interesantes. Entre ellos, comenzamos, digamos, como a tener dentro de la revolución industrial la mano de obra o el desarrollo de la maquinaria. Aparece la imprenta que nos va a permitir de alguna u otra manera poder acceder a información mucho más segura o mucho más fácil que en la época agrícola, ¿cierto? Se viene a presentar también en la época de la revolución industrial una información masificada, donde obviamente la información yo la podía controlar porque obviamente ya había, digamos, como más posibilidades de gestionarla, de controlarla, etcétera, etcétera. Y obviamente, digamos que había más un proceso de administración. ¿A partir de qué? A partir de que la información no era para todo el mundo, pero sin embargo, volvemos a lo mismo, la información siempre estuvo presente en todos los procesos que se podrían alcanzar dentro de las mismas organizaciones. Y después de estas dos épocas, pasamos, digamos, como a una época que es bastante interesante o bastante importante, que hoy en día hace parte del desarrollo de la organización, y es la revolución de la información. Hablamos del desarrollo o de la revolución de la información porque acá la información se convierte en el elemento más importante que se puede, con el que se puede contar en cualquier tipo de organizaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Inclusive, no solamente dentro de las organizaciones, sino dentro de la vida cotidiana, dentro del quehacer, dentro de la actividad del día a día que nosotros desarrollamos. Y obviamente los sistemas de información nos van a permitir a nosotros que nosotros podamos ir accediendo de alguna u otra manera a una información mucho más confiable en tiempo real desde cualquier dispositivo hoy en día, donde no, obviamente ese acceso a la información le ha permitido también a las organizaciones poder compartir, digamos, como ese enfoque informativo que ellos tienen, ese deseo de información, poder mostrar de alguna u otra manera o poder acceder a necesidades comerciales, a necesidades de nuevos productos, de nuevos servicios, y que obviamente, sigo insistiendo, la información se ha convertido, digamos que de alguna u otra manera, en ese eslabón, digamos, fundamental para la toma de decisiones al interior de las organizaciones. Nosotros tenemos que tener presente que la información hoy en día, en siglo XXI, cada vez se va generando a grandes escalas. A grandes escalas en el sentido que nosotros, por ejemplo, ¿cuántos mensajes de texto escribimos al día? Nosotros, ¿cuántos correos electrónicos escribimos al día? Los medios de comunicación, ¿cuánto tipo de comunicaciones genera todo el tiempo? Y eso hace parte de ese proceso de la revolución industrial que nosotros tenemos que ir, digamos, como ir comprendiendo, ¿cierto? Que esa información hoy nos va a permitir una posibilidad de acceder a ella para mejores tomas de decisiones, es decir, de tener más argumentos para poder, digamos, como de alguna otra manera poder acceder a ella. Por eso es que nosotros encontramos más disponibilidad de información. Y por eso es que nosotros encontramos ya inclusive otro componente que es ya una excesiva cantidad de información. ¿A qué voy con esto? Si ustedes el día de hoy buscan en Google, qué sé yo, una palabra, una frase, con toda seguridad que Google les va a traer una cantidad de resultados de información. Pero si mañana van a ir a buscar la misma palabra, posiblemente va a tener un incremento bastante importante de esa información que inicialmente se había pensado, que se había, digamos, como que se estaba pues como buscando, ¿cierto? A todo esto, entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta o a lo que tenemos que responder es
¿Cuál es la importancia que está teniendo, digamos, como la información hoy en día? Nosotros tenemos que tener claridad que tenemos que diferenciar de lo que es un dato, de lo que es, digamos, la información y cómo estos dos eh, eh, hacen parte para gestionar o para la generación de eso que nosotros denominamos nuevo conocimiento, ¿cierto? Y que el conocimiento hace parte de lo que es, digamos, como ese conocimiento que nos va a permitir a nosotros de alguna manera tener claridad del contexto empresarial. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que la información está compuesta por una serie de datos. Cuando nosotros hablamos de que la información está compuesta por una serie de datos, tenemos que entender que los datos son elementos que pueden tener sentido dependiendo del contexto en el que nosotros las estemos identificando. Si ustedes a mí me dicen, por ejemplo, 7, para mí eso se convierte en un dato que puede tener sentido o no, dependiendo el punto en el que yo lo vaya a contextualizar, ese dato que ustedes me están ofreciendo. Es decir, que un dato yo lo puedo interpretar dependiendo para lo que yo lo necesito, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es entonces ese concepto de información? Nosotros podemos hablar de información, como nos lo dice Enrique Calderón, que la información es una serie de datos que están organizados con sentido y que realmente me van a permitir que yo a partir de esa información yo pueda hacer múltiples interpretaciones para generar, obviamente, mayor relevancia. Se los explico con un ejemplo. Mire, todos tenemos que sacarnos de la cabeza que lo que hacemos los profesores o los que ejercemos, perdón, el ejercicio de la docencia es generar conocimiento. Nosotros nunca generamos conocimiento. Yo jamás les puedo generar a ustedes conocimiento porque yo a ustedes no les puedo inyectar el conocimiento o lo que yo sé como que si se fuera a convertir o como que si fuera una inyección, una insulina, por ejemplo. Me explico. Nosotros cuando estábamos en el colegio, estoy completamente seguro que todos vimos materias como física, química, matemática, filosofía, ¿cierto? Y lo único que recibimos en esas materias fue simplemente información. Si nosotros hubiésemos recibido por parte de esos profesores conocimiento, todos fuéramos físicos, químicos, matemáticos y filósofos, ¿cierto? ¿Nosotros qué hacíamos? ¿O qué logramos hacer? ¿O qué hicimos todo el tiempo? Sustraíamos de esa información que un profesor nos está dando simplemente los elementos que para mí son mucho más importantes, aquellos elementos que yo considero pertinentes, ¿cierto? Y que cuando yo esa información que estoy recibiendo ya la sé interpretar, que yo ya la sé, digamos, como manejar, que yo ya la conozco, que yo sé hablar de ello, yo ya estoy generando o yo ya puedo hablar de que ya tengo un conocimiento específico sobre lo que yo ya conozco. Y se los vuelvo a dar con otro ejemplo. Con toda seguridad, que si supongamos todos los que estamos hoy en esta videoconferencia, estudiáramos administración de empresas, puedo estar completamente convencido que ninguno de nosotros va a tener, digamos, como la capacidad o la experticia suficiente o el conocimiento igual como para decir que todos vamos a poder ejercer la misma funcionalidad dentro de la organización, ¿cierto? ¿A qué voy con eso? Que nosotros les damos a ustedes información que obviamente ustedes lo van a ir asumiendo y que la van a ir convirtiendo en conocimiento es a partir del desarrollo de las funciones que ustedes pueden ejercer
al interior de la organización, dependiendo el cargo o el proceso o el procedimiento que ustedes estén desarrollando al interior de la organización. Y que ese conocimiento siempre va a ser único, ese conocimiento no va a ser repetible, ese conocimiento no lo va a tener nadie. Es decir, posiblemente si yo hoy les dijera a ustedes, muchachos, tienen que hacer una exposición tal cual del tema que yo les estoy hablando, con toda seguridad que ustedes podrían hacer una muy buena exposición utilizando unas palabras o unos componentes totalmente diferentes a los que yo les estoy diciendo. Es decir, que todos tenemos unos conocimientos totalmente diferentes, a pesar de que podemos tener una base de información que va a ser, digamos, como pues, igual para todos, ¿cierto? Por eso el conocimiento, y no me quiero meter, digamos, como en el otro objeto de aprendizaje que ya viene, pero como para resumir un poco, la información me va a permitir que yo adquiera un conocimiento y que ese conocimiento yo también lo voy a ir adquiriendo a partir de qué momento, a partir de la experiencia que estoy teniendo, a partir de otros conocimientos que se están teniendo, un conocimiento, digamos, más desde lo disciplinar, por ejemplo, volviendo al punto de que todos, supongamos, somos administradores de empresas, pero eso no significa, y que alguno de nosotros, por ejemplo, trabaje en el área de gestión humana, posiblemente ustedes van a ver el núcleo de gestión humana, pero eso no significa que todos tienen que aprenderlo. Y posiblemente aquel administrador de empresas que ejerce una función dentro de la gestión humana tiene más información que supongamos yo que que solamente vi un núcleo donde me hablaron de los aspectos fundamentales o esenciales de la gestión humana y para de contar, ¿cierto? Y que cuando yo tengo ese conocimiento también, yo puedo generar qué, digamos como más un proceso de creatividad, yo puedo trabajar más desde la intuición, yo lo podría llamar desde la sabiduría o desde la inteligencia como tal, que eso posteriormente se los voy a explicar, y pues que yo pueda tener un compromiso. Pero ¿qué es lo más importante de todo eso? Que nosotros podamos tener claridad en la visión que nosotros vamos a tener con cómo la información me va a permitir tener especificidad sobre el tipo de visión de organización que yo estoy queriendo alcanzar o que yo estoy queriendo, digamos, como tener, ¿cierto? Una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta y que es muy importante es que nosotros no podemos pensar que hablar de datos es lo mismo que hablar de información. Hay una gran diferencia. Yo hablo de datos porque los datos, como les decía ahorita, pueden estar ordenados y tener sentido de acuerdo al contexto donde yo los estoy viendo, ¿cierto? Que los datos generalmente son estáticos, que no se cambian y que yo generalmente estoy creando unos nuevos, ¿cierto? Que los datos pueden ser históricos. Yo puedo tener datos históricos de los movimientos financieros que tuvo la empresa. Es decir, que yo puedo tener información pasada o que yo puedo tener unos datos, digamos, de una información proyectada hacia un futuro porque yo puedo hacer un plan financiero de decir cómo posiblemente asumiría yo que se podría comportar la organización en un determinado tiempo, ¿cierto? Eh, Podemos también identificar o tener claro que los datos van a ser obviamente útiles en la medida que ellos van a ir generando información. Es decir, que como les decía, la información es un componente de datos organizados y que obviamente esos datos van a cobrar relevancia en la medida que posteriormente me puedan ir generando, digamos, como información. Los datos también los podríamos interpretar como hechos en los que se basan respuestas y también vamos a decir que los datos generalmente pueden tener un valor de verdad, como son los aspectos binarios en los sistemas de información, ¿cierto? Ahora bien, ¿por qué les digo que los datos no es lo mismo que hablar de información? Porque la información ya está organizada. ¿Con base en qué? En algún tipo de parámetros que se vayan, digamos, como desarrollando y que van a tener sentido, como les decía. Eh, la información generalmente siempre es dinámica. ¿Y a qué me refiero con ese dinamismo en la información? Que es cambiante. El dato es histórico, la información es cambiante.
posiblemente yo hoy puedo tener un tipo de información financiera y mañana esa información que yo tengo ya se ha modificado. Es lo que yo les decía. Si nosotros hoy buscamos en Google algo, posiblemente mañana vamos a encontrar que esa información ya cambió, es decir, que ese dinamismo de la información se fue transformando, ¿cierto? La información nosotros la encontramos generalmente en tiempos presentes. Eh, la información, obviamente, como les he dicho, todo el encuentro que hemos tenido hoy sirve de gran utilidad para la toma de decisiones. Es decir, es el producto para que yo pueda tener verdaderos argumentos para poder tomar decisiones al interior de la organización. Y que obviamente la información puede ser respuestas a preguntas que se están generando dentro independiente el tipo de contexto y que tiene un valor, digamos, de certeza, ¿cierto? Es entonces, cuando nosotros hablamos de la relación existente entre dato e información, nosotros tenemos que tener en cuenta que la organización lo que hace es recopilar un montón de datos, los capta y que obviamente esa captación le va a servir a la organización dependiendo del contexto y el interés que la misma organización puede tener y que lo va a convertir en información. ¿A qué quiero ir con esto? Que es que la información es el punto más importante, y perdón ser tan monotemático con el asunto, es el aspecto más importante que se puede generar dentro de una organización. Mire, uno de los principales paradigmas, hablando de los paradigmas organizacionales, es que muchas veces las organizaciones tienen un paradigma con la administración y la gestión de la información, conocida como archivos. ¿Por qué? Porque muchas veces, lamentablemente, nosotros en las organizaciones vemos los archivos como el lugar de reflujo o como el lugar donde ya se va a guardar lo que no está sirviendo o lo que ya no funciona. Por eso es que muchas veces las empresas no le dan tanta relevancia a, digamos, como a ese lugar que viéndolo nosotros hoy en día, es decir, hoy después de esta presentación de este objeto de aprendizaje, podemos entender que eso que para muchos gerentes es el lugar del reflujo, no han tenido la visión o no han dado la posibilidad de visualizarle como el elemento más importante que se debe tener dentro de una organización para tomar decisión. Y frente a eso les voy a contar, digamos, como una referencia de cómo se ha convertido el desarrollo de la información o la administración de la información en un hecho consentido que muchas empresas han visto en la administración y en la gestión de la información un elemento fundamental para la toma de decisiones o para la generación de nuevas unidades de negocio. Es por eso que nosotros encontramos que existen empresas, por ejemplo, que se dedican a la administración y gestión de archivos dentro de las organizaciones. Y les voy a contar la historia de un empresario que pudo visualizar en la gestión de la información un componente, digamos, como un elemento fundamental para poder tomar decisiones. Resulta y sucede que dentro de Ecopetrol había un señor que se llama Carlos. Carlos es ingeniero químico, ingeniero de petróleos, perdón, y él trabajaba para Ecopetrol en el aspecto, en el área pues, de petróleos. Uno de los principales problemas que tuvo Ecopetrol hace más de una década, es decir, hace más de 10 años, era que Ecopetrol tenía un desorden con la administración de la información, lo que hacía que muchas veces la toma de decisiones al interior de la organización fuera lenta, que muchas veces esa toma de decisiones
se fuera, digamos, como volviendo lenta y que muchas veces también no se tuviera, digamos, como la suficiente herramienta para poder tomar, que valga la redundancia, ese tipo de decisión como tal. Ese señor que les estoy diciendo, Carlos, lo que hace es comienza a visualizar o a darse cuenta que la información era el elemento más importante para poder tomar, digamos, decisiones administrativas, decisiones financieras, decisiones económicas, etcétera, etcétera. Por lo que entonces se piensa que se puede generar una idea de negocio y monta lo que se llama, lo que él denominó o llamó PIZ Servicios, una empresa encargada en la administración y en la gestión de archivos, que hoy en día, después de una década, se ha convertido, digamos, como en la fuente de ingreso de una de las empresas más importantes que se tiene en la administración de la gestión documental o de archivos, donde PIZ Servicios administra el archivo de lo que es de Ecopetrol, de muchas entidades públicas y que obviamente, posterior a ello, eh, este señor comienza a estudiar, digamos, o hace la carrera de sistemas de información o bibliotecología. Muchas veces, inclusive la gente cuando comienza a estudiar archivística o bibliotecología, no mucho ciudadano del común comienza a preguntarse, ¿y eso para qué sirve? Y la relevancia que tiene es porque la información es el aspecto más importante que se puede tener dentro de una organización para poder administrarla. ¿Cierto? Entonces, por eso es que se estudia ese tipo de organización. Ahora bien, frente a todo esto, podría surgirnos la siguiente pregunta. ¿En realidad puede existir la democratización? Cuando hablamos de democratización es la posibilidad de libre acceso que todos los ciudadanos tenemos a la información y al conocimiento. Para responder a esta pregunta o respondiendo, digamos, a esta pregunta es efectivamente cierto. Todos tenemos la posibilidad, la potestad y la democratización de poder acceder al conocimiento y a la información como un derecho fundamental para todos. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de generar o de acceder al conocimiento, de acceder a la información y las organizaciones por eso están viendo en estos dos insumos, fue en estos dos elementos como ese factor fundamental para su propio desarrollo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que el meollo del asunto o el escenario de la organización moderna se transformó. Por eso fue que nosotros comenzamos a hablar de lo que es el cambio organizacional, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver eso? Y es que anteriormente toda la cuestión laboral se convertía o que el desarrollo del trabajo era netamente mecanicista, ¿cierto? ¿Por qué se convertía en una cuestión mecanicista? Porque no se tenía conciencia de lo que se estaba haciendo, sino que las acciones o los procesos o procedimientos se habían convertido tan rutinarios que no había ni siquiera modo o método de poder, digamos, como establecer o generar más procesos o procedimientos que estén fundamentados con información para poder mejorar dichos procesos. Hoy en día, ¿qué tenemos? Hoy tenemos que el trabajo es mucho más competitivo, porque tanto ustedes como sus compañeros de trabajo y como todas las personas tenemos más posibilidades de poder acceder a la información. Y ese acceso a la información como factor fundamental para el desarrollo organizacional hace que nosotros seamos mucho más competitivos, ¿cierto? Fíjense en una cosa que tenemos que tener claro, y es que para poder innovar, nosotros tenemos que poder ver en la información como un elemento
fundamental para nosotros generar mayor autonomía y poder generar más conciencia del valor relevante que va a tener siempre la información para cada una de las funciones y el mejoramiento de los procesos o procedimientos que ustedes están teniendo. Es decir, en la medida que ustedes acceden a procesos de información, eh, ustedes lo que están haciendo es que vamos a poder ir desarrollando eh, digamos, como más facilidades de poder acceder a un conocimiento que les va a permitir a ustedes mejorar esos procesos. Si ustedes no estuvieran pensando que el acceso a la información les va a generar conocimiento y que eso se va a ver reflejado en la optimización o el mejoramiento de sus procesos, con toda seguridad que ustedes no estarían estudiando, ¿cierto? Porque si bien es claro que ni la Universidad CEIPA, ni César Montoya, ni ningún otro profesor que ustedes tengan, ni la mejor universidad del mundo les va a generar a ustedes los conocimientos, sí les va a dar la información suficiente para que usted pueda entender el procedimiento como tal y que usted pueda desarrollar de alguna u otra manera ese procedimiento a partir de ese conocimiento que se está teniendo, ¿cierto? ¿Cuál es entonces finalmente el nuevo escenario que nosotros tenemos que tener claro para, digamos, como esa clave de éxito de la organización? Un aspecto muy importante, sigo insistiendo, es ver la información como uno de los elementos más importantes a los que se pueden contar en una organización. Y que esa información que yo estoy teniendo al interior de la organización me va a permitir que yo pueda generar otras acciones que me van a mejorar los procesos. Por ejemplo, puedo desarrollar o puedo adquirir un conocimiento o un mejor conocimiento o un conocimiento mayor, lo que me va a permitir que yo pueda ser mucho más competitivo. Ustedes compiten a partir del conocimiento que se tiene. Ustedes no compiten sin información, porque recuerden que el conocimiento se entiende o se adquiere a partir de la información, ¿cierto? Que el conocimiento que es aparte del proceso, que se adquiere a partir del proceso de información, me va a permitir que yo pueda tener mayor dosis de conciencia y de sentido de lograr entender los contextos, no solamente organizacionales, sino de entender el contexto del proceso o el procedimiento que se va a ir desarrollando. Y que el aprendizaje es una cuestión fundamental al interior de cualquier tipo de organización. Porque entonces hoy podríamos hablar del éxito que tiene organizaciones como el grupo EPM, como el grupo Nutresa, como, digamos, el grupo Bancolombia, como e inclusive el mismo éxito, como el grupo Sura, porque lo que han visto ellos es generar cómo a partir de ese aprendizaje adquirido de un proceso de información, va a permitir que el negocio obviamente sea mucho más, se pueda optimizar mejor y que obviamente ese aprendizaje que se adquiere dentro de la organización va a permitir que sea un negocio, digamos, como más competitivo, como más, que se genere obviamente mayor posibilidades de competir en un mercado cada vez más exigente, más globalizado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y que obviamente el conocimiento o el acceso a la información me va a permitir a mí que leer con mayor precisión el entorno donde está la organización para poder, para poder tener claridad de cuáles son las necesidades de los clientes reales o potenciales, de cuál es la tendencia, por ejemplo, que se tiene en el mercado frente a un proceso, un procedimiento, cuáles son las mejores estrategias que yo puedo utilizar para optimizar los procesos o los procedimientos y que obviamente todo eso es lo que se va a llevar y a lo que se está denominando hoy dentro de las organizaciones de lo que es una verdadera organización inteligente, ¿cierto? Una organización inteligente donde se está viendo a la información como ese insumo fundamental para que la información no se quede única y exclusivamente en la gerencia, sino que todos los miembros de la organización
desde el nivel operativo hasta el nivel estratégico, y donde todas las dependencias y cada uno de los colaboradores pueden ofrecer, tienen las herramientas o tienen el insumo suficiente para poder que las tomas de decisiones sean mucho mejor al interior de la misma organización. ¿Sí? A todo esto, entonces, para ir rodeando las ideas, tengamos presente entonces que el desarrollo de la información que nosotros la generamos constantemente dentro de la organización se va a convertir en ese elemento o en ese insumo fundamental para la gestión y la competitividad corporativa, ¿cierto? ¿Cómo es la competitividad que tienen las organizaciones? ¿A partir de qué? A partir de un proceso de información, ¿cierto? La información, como les decía, es ese insumo fundamental, donde finalmente tenemos que entender que el valor de la información está directamente relacionado con la utilidad que nosotros le podemos dar a dicha información. ¿Para qué? Para que los responsables de la toma de decisiones tengan todos los elementos, digamos, para poder tener eh, eh, toda esa capacidad de tomar decisiones, de cumplir con las metas al interior de cualquier tipo de institución, cualquier tipo de organización. Finalmente, una frase que quiero citarles textualmente que dice, mayor utilidad a mayor capacidad de aplicación del conocimiento. Es decir, cuando nosotros aplicamos ese conocimiento que adquirimos, las organizaciones se van convirtiendo en una cuestión mucho más, digamos, como mucho más útiles, que la información se convierte, es ese insumo, es esa herramienta esencial, fundamental para el desarrollo de la organización como tal. Bueno, básicamente esto era lo que les tenía para hablar hoy. No sé si tienen alguna duda, si tienen alguna observación, algún comentario, preguntas. Aprovechemos estos 10 minutos que nos quedan para que podamos resolver como todas las dudas que tengamos. Eh, Tienen el espacio abierto, obviamente, para que puedan hacer sus comentarios o hacer las preguntas que consideren. Bueno, no sé, queda Oye, pero todo yo claro. tengo una pregunta, Sí, claro, cuéntame, pero es acerca del trabajo de aplicación. cuéntame. Es que hay hay una parte donde dice que estudiar como los paradigmas de los líderes de la organización. Esa Ujú. no la entiendo como muy bien. Qué pena, ¿me la podría explicar, Bueno, por claro. ¿Tú te acuerdas que yo les expliqué la semana pasada que eran paradigmas? Cuando nosotros hablamos de los paradigmas, que decimos que hay organizaciones que no evolucionan o que les tienen miedo al cambio o a las transformaciones de algunos procesos. Te lo voy a explicar con un ejemplo en relación al tema que estamos viendo hoy, ¿cierto? Fíjate que yo ya les había dicho que la información es el punto más importante que puede tener una organización, ¿cierto? Hoy en día encontramos muchas organizaciones que son paradigmáticas en qué? En que no creen o que se los voy a dar desde los dos puntos de vista. Algunos que tienen un paradigma que piensan que los sistemas de información no son lo suficientemente confiables como para conservar solamente información en sistemas de información, ¿cierto? Y encontramos el otro punto o el tipo de organización que piensan que tiene el paradigma que creen que conservar la información en documentos lo único que hace es estorbar. Ahí es donde nosotros encontramos dos posibilidades de dos tipos de paradigmas, ¿cierto? Por eso es que nosotros no podemos decir si existen paradigmas buenos o paradigmas malos, sino que está dependiendo del contexto en el que se vaya a hacer. Entonces, cuando hablamos de paradigmas, son esas, digamos, como esas negaciones que se tienen de transformarse. Por eso vuelvo a Ah, insistir, por eso te insisto, hay algunos que piensan que la mejor forma de conservar la información es en los sistemas de información.
Y hay otros que piensan que la mejor forma es conservar todavía el papel. Ajá, sí. Si es clara Ajá, sí, digamos como la aclaración. Entonces, sí, sí. lo que se le está pidiendo ahí, identifica qué paradigmas se manejan en tu empresa, que lo puedes hacer en tu dependencia, no lo tienes que hacer en toda la empresa, sino en la dependencia donde tú estás. ¿Qué tipo de paradigmas encuentras ahí? Que tú puedas analizar ese tipo de paradigma. Ajá, sí, sí, señor, súper claro. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Bueno, si no tienen más dudas, entonces yo les agradezco que hayan venido. Yo les voy a subir ya entonces a la plataforma la videoconferencia para los que no pudieron venir el día de hoy y la presentación, obviamente. Recuerden que va a estar en el segundo objeto de aprendizaje en videoconferencias y en presentaciones simultáneamente. Les agradezco mucho y les deseo a todos una feliz noche y mil gracias por haber cumplido el llamado de hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias.